Bueno, este domingo recibió un trasplante de hígado la joven Marcela González, de 16 años, a quien además le practicaron una cesárea para poder salvarle la vida a la hija que esperaba. La mujer está en estado crítico en el hospital de la Universidad Católica. Queremos conversar sobre la complejidad de este tipo de trasplantes y bueno, también de las listas de espera que se producen en Chile. Para eso estamos aquí en CNN Contigo con el doctor Juan Carlos Díaz. Él es jefe de la unidad de trasplantes del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Doctor Díaz, gracias por haber venido hasta nuestros estudios. Muchas gracias. Doctor, me gustaría que nos explicara en primer lugar cuál es la complejidad que tiene una afección al hígado como lo podía tener esta niña y que llevó, ¿no es cierto?, a tener que practicarle un trasplante. ¿Cuál es la complejidad que tiene un trasplante de este tipo? Sí, lo que pasa es que existen condiciones médicas que pueden deteriorar el hígado en forma aguda y violenta. Lo más habitual de los casos de hepatitis fulminante están dados por cuadros por virus, ¿no? El virus A, la típica hepatitis que tienen a veces muchos niños, a veces puede ser muy violenta y muy intensa y generar un daño hepático fulminante. Ahora, ¿qué significa tener un fallo hepático fulminante? Significa que se alteran todas las funciones del hígado, que son muchas, ¿no? Dentro de las cuales está la producción de síntesis, la eliminación de tóxicos y, muy importante, los aspectos de coagulación. Muchas de las proteínas, en el fondo, que participan en la cadena de la coagulación son producidas por el hígado. De modo que cuando el hígado disfunciona en forma severa, se produce un caso de hepatitis fulminante que la mayoría de las veces requiere de un reemplazo hepático. Claro, y tenemos un tiempo bastante limitado. ¿De cuánto tiempo estamos hablando para poder hacer, para que esto tenga éxito en el fondo? Es variable, digamos, siempre hay las hepatitis fulminantes dependiendo de la causa, porque hay distintas causas, como digo. Yo desconozco el caso de la paciente, cuál fue la causa de la hepatitis fulminante, ¿no? Pero en las embarazadas se puede dar o generar una enfermedad que se llama el síndrome de HELLP, que puede dañar el hígado en forma severa y producir un daño hepático fulminante. Ahora, cuando el hígado falla, empiezan a disfuncionar todos los demás órganos, ¿no? Pulmón, neurológico, cerebro, riñón, coagulación, etcétera. De modo que ese deterioro progresivo, ¿no?, va generando una caída en todas las funciones y al momento de reemplazar el hígado, ¿no?, mientras antes uno lo reemplace, menos deterioro tiene en el resto de los sistemas. Y cuando se reemplaza, la mayoría de las veces el hígado reemplazado funciona muy bien, ¿no?, pero el deterioro de los otros órganos a veces es más lento en recuperarse y a veces no se recupera, especialmente la parte neurológica. Eso quería preguntarle porque la niña, bueno, se ha podido observar que tiene implicancias, ¿no es cierto?, neurológicas. ¿Usted diría que no necesariamente pueden ser reversibles, dada la cantidad de tiempo que pasó? Pues eso es difícil de evaluar en este momento, digamos. Cuando un paciente tiene menos de 24 o 48 horas de evolución, el compromiso neurológico a veces es muy difícil de evaluar en este momento. Eso habitualmente lo va dando la evolución. En la medida que mejore la función del hígado, en la medida que mejoren las funciones de otros órganos, ¿no?, como puede ser la parte renal, la parte de coagulación, etcétera, la parte neurológica es más lenta en recuperar, ¿no? A veces es muy rápida, digamos. En los casos que hemos tenido nosotros de hepatitis fulminante, hemos tenido pacientes prácticamente con sospecha de lo que se denomina muerte cerebral, ¿no? Y después del trasplante hemos tenido recuperaciones en 24 horas. Y recuperaciones completas, digamos. Claro, exactamente, y sin secuelas. Y a veces, en el fondo, es más lento y a veces hay secuelas. Pero eso, la única forma de evaluarlo es con la evolución en el tiempo. Ahora, depende, es decir, ¿ayuda la edad de esta joven o no tiene mucho que ver? Sin duda que la edad es un factor importante, pero más que nada es el momento, el timing del trasplante. Es decir, cuando esto es como ir bajando una escala, mientras más abajo de la escala se haga el trasplante, la recuperación es más compleja y a veces puede no lograrse incluso. Ahora, esa es una parte, tener el hígado para hacer el trasplante, luego que el hígado sea compatible, es decir, que se logre una compatibilidad y que el cuerpo reciba bien este órgano, ¿no? Así es, pero lo que es la compatibilidad en trasplante de hígado en particular, se requiere solamente una compatibilidad de grupo sanguíneo. Nada más. E incluso a veces en situaciones críticas uno puede hacer un trasplante con un grupo sanguíneo no compatible y con buenos resultados adelante, cuando la situación es extremadamente crítica, digamos, ¿no? Eso se puede dar.
Así que esa situación puede producir. Ahora, ¿qué grado de...? O sea, usted ya nos dijo, nos dio un factor que tiene que ver con la celeridad con que se actúa, o con la celeridad con que se obtiene, más bien, porque acá la verdad es que más allá del querer, está el poder tener un órgano, ¿no es cierto?, a disposición. La pregunta es, si tenemos una situación como la que estamos viendo ahora, porque no es fácil obtener un hígado, el grado de éxito de que esto pueda efectivamente derivar en una mejoría y una recuperación del paciente. Claro, en Chile, en general, en Chile se hacen alrededor de 60, 70 trasplantes por año en todo el país, en todos los centros. Nosotros hacemos un poco más del 30, casi 40%. El año pasado nosotros hicimos el 40% de los trasplantes del hígado. La tasa de donación en Chile es mala, ¿no? Es de 8, 9 donantes por millón de habitantes. Los países que tienen mejor tasa de donación, como España, por ejemplo, alcanzan a los 40 donantes por millón. Por lo tanto, siempre en Chile va a haber dificultades, por lo menos en el corto plazo, para obtener donantes. Y el donante no depende de nada, o sea, el donante depende cuando se genera esta situación crítica, porque muchos se alegran en el fondo cuando aparece un donante, pero ese donante cuando aparece es la tragedia de otro grupo familiar que pierde a un familiar, de modo que es una situación un poco encontrada, ¿no? En esto. Ahora, todos esperamos que cuando un paciente está muy crítico, muy grave, ojalá tengamos un órgano en forma precoz, porque como les decía adelante, mientras antes trasplantemos un paciente que lo necesite, ¿cierto?, mejor es el resultado. Hay pacientes que se están yendo a casa después de un trasplante en 7 días. De hígado estamos hablando. Claro, pero eso depende en el grado, dónde está en el momento del timing del trasplante, ¿no? Respecto de este caso, ¿usted tiene claro si fue el tiempo que está dentro del rango límite, podríamos decir? Es que no hay rango límite, es difícil en el fondo tomar esa decisión, porque como digo, cuando hay falla hepática fulminante, el deterioro de todo tipo y especialmente neurológico es importante, de modo que si usted trasplanta, en el fondo, tiene que tomar la decisión, ¿lo trasplanto ahora? ¿Y cuál va a ser el grado de recuperabilidad de la parte neurológica, que es lo más crítico? Eso uno no lo puede saber. Como les decía, en otro caso de hepatitis fulminante hemos tenido pacientes con sospechas, en el fondo, de muerte cerebral y que hemos trasplantado y que se han recuperado en 24 horas. Por lo tanto, a mi juicio, un paciente con hepatitis fulminante, y especialmente un paciente joven, debe tener la oportunidad de realizarse un trasplante. Doctor, queremos darle las gracias por haber venido hasta nuestros estudios a explicarnos este tema que es tan sensible por lo demás y que lamentablemente le puede afectar a cualquiera. Un tema así. Muchas gracias entonces. Nosotros cerramos estos 30 minutos informativos. Ya volvemos.